Hoy vamos a poner unas gafas de ver de cerca a una cámara de fototrampeo. Primero que todo, voy a explicar el motivo que me ha llevado a realizar este experimento. Como seguramente sabréis, casi todas las cámaras de fototrampeo, me atrevería a decir que todas, trabajan a hiperfocal. Esto quiere decir que hay una distancia mínima de enfoque, que suele rondar los 2 metros, y desde esa distancia mínima de enfoque hacia el infinito, todo aparece razonablemente enfocado en la imagen. Y sin embargo, desde esa distancia mínima hacia la cámara, aparecerá todo cada vez más desenfocado. Esto seguramente lo han hecho así porque un sistema de autofoco en una cámara de fototrampeo posiblemente sería tecnológicamente difícil de implementar, económicamente saldría también más costoso y seguramente sería también contraproducente. Sin embargo, con este sistema de hiperfocal tenemos unas imágenes muy estables y que generalmente nos suelen satisfacer para fauna, sobre todo fauna mediana, grande, o para asuntos como el timelapse. Pero ¿qué ocurre si lo que nos interesa es capturar imágenes, por ejemplo, de un nido de jilgueros, o de un comedero de pájaros pequeños, o simplemente queremos hacer un timelapse del desarrollo de una seta? Tendríamos que alejar la cámara de fototrampeo esos casi 2 metros de distancia mínima de enfoque, y eso provocaría que esos sujetos que nos interesan aparecerían ocupando una proporción pequeña dentro del encuadre, lo que nos obligaría o a hacer un recorte muy exagerado en la edición, que estropearía por completo la imagen, o no podríamos disfrutar nunca de los detalles de esos animales o de esas plantas. Algunos fabricantes se han dado cuenta de esta nueva necesidad de los usuarios y han aportado nuevos modelos al mercado, como por ejemplo la Bushnell NatureView HD Cam, la Kipware KG790 o la Bolly SG562BW. La solución que aportan estos modelos es con unas lentes de aproximación que, por ejemplo, en la Bushnell, las otras no he tenido ocasión de probarlas, pero en la Bushnell van roscadas al objetivo, y lo que hacen es que la cámara deja de trabajar a hiperfocal y se establece una distancia nueva de enfoque, que normalmente es pequeña, por ejemplo entre 35 y 50 centímetros, y que hace que esos sujetos pequeños que nos interesan aparezcan ya con una proporción muy grande dentro del encuadre, y eso nos permite capturar y disfrutar de los detalles. Esta mañana he comprado en el bazar chino estas gafas para la presbicia. Concretamente elegí unas de 3 dioptrías, de +3, y mi intención es acoplarlas a esta cámara de fototrampeo, que es una Scott-Ware SG2060X, pero que podría ser cualquier otra. Entonces voy a acoplar uno de los cristales de las gafas a la cámara y voy a comprobar si funciona de forma efectiva como lente de aproximación. Hemos visto cómo efectivamente las gafas de ver de cerca funcionan como una lente de aproximación para la cámara de fototrampeo. Pero ahora necesitamos saber cuál es la distancia óptima de enfoque, es decir, cuál es la distancia a la que deberemos colocar la cámara de fototrampeo, por ejemplo, de un posadero, para ver a ese pájaro perfectamente enfocado. Para ello me voy a servir de esta caja que tengo a mano, de un flash NUO, lo voy a colocar a una distancia muy cercana y lo voy a ir alejando paulatinamente de la cámara de fototrampeo hasta que observemos que las letras están muy bien enfocadas. Lo que quiero ver ahora es si las imágenes que obtenemos en la naturaleza, concretamente de pájaros, nos resultan convincentes. Entonces voy a desplazarme a un bosque cercano, voy a colocar en una rama comida para pájaros y utilizando este brazo articulado y 1 metro, voy a colocar la cámara aproximadamente a unos 32-33 centímetros de distancia y vamos a ver qué es lo que obtenemos.
Acabamos de comprobar que con unas gafas de ver de cerca de apenas 3 euros hemos conseguido unas lentes de aproximación sumamente eficaces para nuestra cámara de fototrampeo. Lo primero que nos llama la atención al emplear una lente de aproximación es que la cámara de fototrampeo deja de trabajar a hiperfocal. Es decir, que sin la lente de aproximación podíamos ver la imagen enfocada desde una distancia inicial hasta infinito. Y ahora, al usar la lente, tenemos enfocado solamente lo que se encuentra en primer plano, apareciendo lo del fondo completamente desenfocado. El empleo de lentes de aproximación nos va a abrir un nuevo campo muy rico dentro de lo que es el fototrampeo, ya que podremos capturar imágenes de animales muy pequeños, como micromamíferos o pequeños pájaros, e incluso hacer timelapse de plantas. Sin embargo, al mismo tiempo nos va a exigir afinar muchísimo más en la planificación, ya que vamos a disponer de un encuadre mucho más pequeño y de una profundidad de campo extremadamente reducida, como habréis podido comprobar en las imágenes en las que se veía que los pájaros que se encontraban en el comedero, en la distancia óptima de enfoque, estaban perfectamente enfocados. Sin embargo, los que se encontraban en la parte de atrás del comedero, en la parte de atrás de la reja, ya aparecían con un claro desenfoque. En alguna prueba posterior que seguramente realizaré, elegiré unas gafas de menos dioptrías, buscando un poco menos de aumento y tal vez ganar algo de profundidad de campo. Y eso es todo por hoy. Si os ha resultado interesante, sentiros libres de darme un like o de suscribiros al canal. Hasta la vista.